Me he leído todos los libros de J.D. Barker, así que aquí va mi ranking. Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Como ya habéis visto, hoy vamos a hablar de este autor de thriller, de novela de misterio que está tan de moda y que, pues casualmente, porque la verdad es que no ha sido con intención esta vez, lo juro, me he leído todos los títulos que tenemos de él en español, así que he pensado, ¿por qué no les hago un ranking para que sepan cuáles títulos recomiendo más y cuáles menos? Y ya aviso que va a haber alguna opinión un poquito impopular. Antes de comenzar, os recuerdo como siempre que apoyáis un montón mi contenido dando likes a los vídeos y suscribiéndose al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos, y que en la cajetilla de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales y también el enlace a mi Patreon por si queréis apoyar mi contenido de esa manera y además acceder a un montón de contenido exclusivo, vídeos especiales, vlogs mensuales, gruapas completos, favoritos del mes, muchas cosas. Ahora sí, vamos a hablar de libros, vamos a hablar de J.D. Barker y vamos a hablar de sus títulos publicados en español. Vamos a ver, os digo cuáles son todos los títulos de los que voy a hablar, que yo sepa son todos los que tenemos del autor traducidos a español, aunque el autor tiene más títulos que no sé si en algún momento nos irán llegando o no. Por un lado tenemos los más conocidos, los que todo el mundo conoce de este autor, que es la trilogía de El Cuarto Mono. El primer libro de la trilogía es El Cuarto Mono, el segundo La Quinta Víctima y el tercero La Sexta Trampa. Estos libros son thriller policíaco. Por otro lado tenemos Drácula, el origen, que es uno de los libros más distintos del autor, porque aquí nos apartamos un poco del thriller contemporáneo y lo policíaco y nos vamos a un estilo pues más gótico, de fantasía, obviamente hablamos de vampiros. Es un libro coescrito con uno de los familiares del propio Bram Stoker. Después tenemos ya sus dos últimas publicaciones en español, que son Los Crímenes de la Carretera, que aquí ya volvemos al thriller puro y duro, y El Último Juego, que si no me equivoco es el último libro que se ha publicado, que también es un thriller al uso. Como veis son 6 libros, aunque 3 de ellos forman parte de una trilogía. Si hay alguno que también esté en español y yo me lo he saltado y no sabía que estaba, pues por supuesto dejádmelo en comentarios, pero bueno, con todos estos libros que me he leído os voy a hacer el ranking para dejaros aquí pues cuáles recomiendo más. Para que el ranking sea más visual os he hecho esta tablita, que es la primera vez que uso una de estas, así que la he hecho sencillita, pero bueno, para ir colocando los libros. Veis que hay 6 libros, hay 5 categorías y creo que ninguna categoría va a quedar desierta. Las categorías son favorito, que aquí va a estar la recomendación estrella, me gusta, que van a ser pues los libros que sí recomiendo, pero no son favoritos míos. Regular, que es, pues mira, que os lo podéis saltar y no va a pasar nada. No me gusta, creo que queda claro. Y lo odio, creo que queda clarísimo también. Pues vamos a empezar por orden desde el último publicado, que como os he dicho es El Último Juego. A ver, El Último Juego es un thriller de estos que está muy centrado en que el ritmo sea muy rápido. Es un thriller hecho para ser película. Podéis poner en vuestra mente cualquier tipo de películas de estas de acción que la trama gira en torno a algo contrarreloj, a tener que conseguir algo, mucho movimiento, amenazas de muerte, terrorismo, ese tipo de cosas. En este caso tenemos a uno de los personajes principales, que es una mujer que trabaja en un programa de radio muy famosa, es periodista muy famosa, y es uno de estos programas de radio donde ella se queja de la actualidad, se mete con absolutamente todo el mundo, no tiene pelos en la lengua la señora, es un poco maleducada, vamos a decirlo a las claras, y además el programa se basa mucho en responder a oyentes que llaman, dejan allí sus movidas y ella les responde, les aconseja, etcétera, pero siempre de una forma pues bastante polémica. El caso es que un buen día esta señora recibe una llamada de un señor que ya a las claras se ve que estaba un poquito así, hace como una especie de amenaza velada y bueno, pues vamos a ir viendo qué pasa con las llamadas de este señor que empieza a pedir cosas y a amenazar, si no, con otras cosas. Y por otro lado tenemos a un policía que es el típico que sin quererlo se ve metido en la movida y tiene que lidiar con esta señora que es insoportable y salvar el mundo. ¿Favorito? No. Favorito, ya os digo que no va a ser, y tengo que decir que yo lo escuché en audiolibro también, o sea, como experiencia en audiolibro no está bien mal porque engancha y se escucha muy rápido, pero vamos a nuestra tablita y pues mira, yo creo que estaría entre regular y no me gusta, la verdad. Pero como es un thriller que yo creo que se lee fácil y que para si lo coges en el momento indicado,
que te apetezca una cosa de estas, o sea, que te apetezca ver una peli de acción, pero en vez de verla, quieres leerla, pues sí que te puede hacer la función, así que lo voy a dejar en regular por ese motivo, ¿vale? Lo voy a dejar en regular, pero diciendo esto, que es porque sí que lo recomendaría en momentos específicos donde busques exactamente eso. Para mí la experiencia no fue así, quizá no lo cogí en el momento indicado porque no era eso lo que buscaba, esperaba un thriller que me diera un poquito más, o sea, esperaba como un poco más de profundidad psicológica de esa trama con la protagonista. Y no te lo da, así que se me quedó muy flojo, o sea, a mí no me gustó mucho. Pero es eso, lo dejo mejor en regular porque como recomendación tampoco es terrible. Vale, vamos ahora con Los crímenes de la carretera, que este además yo lo tengo por aquí en físico. Yo tengo la edición, la primera edición, pero ya lo tenéis disponible en edición bolsillo, que no está mal y también es mucho más económica, creo que está como a 10 euritos, o creo que había una oferta que estaba como a 7 la última vez que lo miré, por si acaso os interesa, y en este caso también está coescrito con James Patterson, que es otro autor bastante reconocido de thriller. En este caso sí que es un libro que creo que ya os he recomendado en alguna ocasión, me gustó mucho y tiene un comienzo que me encanta. El libro comienza así: ¿dónde estarás cuando tu vida se acabe? Yo estaba en el supermercado, con un mango en la mano, apretándolo. Me pareció brillante el comienzo y no solo por esa cita que me hace mucha gracia, sino en general los primeros capítulos me parecen estupendos porque es que te engancha a muerte y sobre todo los primeros capítulos son muy originales. Pero, ¿irá a categoría favorito? Pues creo que no, porque a pesar de que me gustó mucho y la verdad es que lo recomiendo, es un thriller de estos que para mí flojea al final. No me encantó el final, no me encajó el final y creo que desde cierto momento ya cuando estamos dando los giros finales se vuelve un poquito cliché en el mal sentido, porque previo a eso es verdad que es un libro que tiene muchos clichés, pero me estaba encantando cómo los estaba manejando, porque ya sabéis que un cliché bien hecho para mí es pura satisfacción y este libro estaba siendo eso, pero al final para mí la lía un poco y usa alguno de esos clichés, pero que para mí es un no. Pero para mí tirar un libro por el final no tiene sentido porque el disfrute que yo tuve mientras estaba enganchada y en la lectura de todo el resto de capitulazos, pues me compensa. Por este motivo, obviamente sí que va a ir a me gusta, pero no va a ir a favoritos, ¿vale? No está en favoritos por ese final. Pero que sepáis que, bueno, mira, casi estaría aquí en medio. O sea, si me quedo con la primera mitad del libro, está aquí en medio. Pero como me voy a ser buena y voy a valorar el libro completo, lo dejo en me gusta. Me gusta. Oye, se me está dando fatal esto de colocar los cuadraditos. Pero bueno, se entiende, ¿no? Los crímenes de la carretera, recomendado. Sí que es un título que me gusta, de lo mejorcito del autor. Vamos ahora con ese libro que es un poco distinto respecto a los otros títulos del autor, que es Drácula, el origen. De nuevo, como he dicho, coescrito. En este caso yo creo que se ve bastante bien cómo se ha trabajado esa coescritura, porque al final el otro autor, que ya digo que es familiar de Bram Stoker, el autor original de Drácula, está claro que lo que hace es poner más el tono de veraz, porque es un libro que está basado en la propia vida de Bram Stoker. Entonces ese familiar pues ha puesto la información, los documentos, etcétera, y supongo que ha colaborado en los capítulos que tienen más que ver con esa infancia de Bram Stoker, etcétera. Y J.D. Barker entiendo que lo que ha puesto es la chicha, el thriller, el movimiento, la acción. Me ha gustado mucho, ¿vale? Este libro yo lo recomiendo un montón. Me parece uno de los mejores libros de vampiros que he escrito, no por la historia en sí, sino por el sabor que te deja, por el regusto que te deja, esa sensación casi de terror que te deja al final. Yo no terminaría de catalogar como terror el libro, a lo mejor porque la historia en sí, bueno, no sé, tiene sus escenas, la verdad, pero el regusto es de historia de terror completamente. Yo sí que lo recomiendo más habiendo leído Drácula, creo que se disfruta más habiendo leído Drácula previamente, pero no imposibilita, o sea, lo puedes leer aunque no hayas leído el clásico, sobre todo si conoces la historia, pero hay muchos detalles y muchas cositas que vas a disfrutar mucho más si primero lees Drácula. Con lo que estoy diciendo y si me conocéis un poco y habiendo dicho que todas las categorías van a estar rellenas, pues ya os podéis imaginar que este libro es el favorito. Desde luego es mi favoritísimo del autor. Es el que más recomendaría. Si tenéis que elegir uno, claramente yo recomendaría Drácula, el origen. Es el que para mí mejor está escrito, es el más original, el que más chicha tiene. Pero a ver,
es de vampiros, así que yo también entiendo que aquí pues estas dos recomendaciones se pueden aunar, porque obviamente si tú no eres de vampiros, pues igual Drácula el origen no va a ser para ti, ¿vale? Porque sí, o sea, hablamos del origen de la idea de Drácula, es Bram Stoker desde pequeño y en su juventud lidiando con el vampirismo. Entonces, si no quieres leer sobre vampiros, pues vete a Los Crímenes de la Carretera, porque son libros completamente diferentes, pero que también recomiendo mucho. O sea, si tú buscas un thriller, Los Crímenes de la Carretera. Si te gustan los vampiros y te da un poco igual lo que leer, solo quieres leer algo del autor, vete a Drácula el origen, porque te lo vas a gozar. ¿Y con qué nos hemos quedado? Pues con la famosa trilogía, y viendo los agujeritos, pues ya os podéis imaginar que aquí empiezan las opiniones impopulares. Lejos de querer crear salseo, simplemente os quiero dar mi recomendación específica, porque la verdad me ha sorprendido bastante tener esta opinión por las expectativas que yo llevaba. Y bueno, pues os las voy a compartir. Entiendo que estos son libros que son favoritos para mucha gente, que seguramente sea una buena recomendación para muchas de vosotras, porque si a tanta gente le ha gustado, a tantos amantes del thriller les ha gustado, es probable que a muchas de vosotras también os gusten. Pero sabéis que yo os comparto mi opinión subjetiva, y mi opinión subjetiva pues es que no van a estar ni en favoritos ni en me gusta. Ya os lo digo. Pero bueno, vamos a ir uno a uno porque sí que los diferencio, ¿vale? Y para mí hay mucha diferencia entre los 3 libros de la trilogía, y creo que cada uno va a estar en una categoría diferente. Así que os lo voy a decir para que sepáis cuál es mi ranking dentro de la trilogía, que no es una trilogía que me haya encantado, ya os lo digo, pero bueno. Ahora os cuento cuál es el problema principal. A ver, en este caso me voy a saltar esto, ¿vale? Y voy a ir por orden. El primero de la trilogía es El Cuarto Mono. Y El Cuarto Mono a mí me parece el mejor de la trilogía. El Cuarto Mono yo lo disfruté, ¿vale? No me encantó, pero en este caso tenía mucho que ver con las expectativas. Yo empecé El Cuarto Mono creyendo que iba a ser un thriller favorito de la vida, por todo lo que había oído hablar a otras personas. Entonces lo empecé creyendo que iba a encontrar algo súper original, que me iba a enganchar un montón, que pues eso, que era un thriller de volarte la cabeza. Y lo que me encontré fue un thriller policíaco bastante estándar. Estándar bien, pero estándar. Entonces ahí las expectativas ya me jugaron una mala pasada de comienzo. Pero aún así lo disfruté. Todos los libros de esta trilogía además los leímos en lectura conjunta en el club. Lo disfruté, lo comentamos, te mantiene enganchada, tiene algún giro de trama que no está mal. Se me hizo un poquito largo, puede ser, pero tampoco mucho, porque en general estás enganchada. Pero llegamos al final, y aquí hay un pequeño problema, y es que yo recomendaría El Cuarto Mono. Este primero de trilogía yo lo recomendaría como thriller, pero no se puede leer sin continuar la trilogía, porque no tiene final, porque es un final abierto, no, abiertísimo. Entonces, pues ahora vais a ver cómo esto se cae y dejo de poder recomendarlo, porque aquí se acaba mi historia de amor con la trilogía. Entonces, El Cuarto Mono lo voy a poner en regular, porque mi experiencia fue regular. O sea, un libro que no me marca, no me maravilló, pero oye, fue una lectura decente, me mantuvo entretenida, me mantuvo enganchada, y como lectura conjunta lo disfruté, porque pues el salseíto y el comentario siempre se disfruta en un libro como estos, pero sin más, regular. Y venga, vamos rápidamente, sin hacer mucha sangre, a los otros 2 de la trilogía, que ya estáis viendo qué casillas quedan, así que veis por dónde van los tiros. El siguiente es La Quinta Víctima, y, ay amigas, La Quinta Víctima, cómo lo sufrí. Y intenté no sufrirlo mucho, porque ya os digo que estábamos en lectura conjunta, y yo siempre que estoy en lectura conjunta y no me gusta un libro, intento ser lo más positiva posible para no amargar la experiencia a las otras lectoras. Entonces intento no regodearme mucho en lo malo si veo que otras lo están disfrutando. Pero cómo me tuve que morder la lengua, madre mía. No me gustó, me pareció repetitivo, completamente innecesario, larguísimo, daba vueltas sobre la historia una y otra vez. Horrible. Pero lo peor de todo, y por lo que va a estar en Lo Odio, es que si os he dicho que el final de del Cuarto Mono era abierto, el final de la Quinta Víctima no es que sea abierto, es que no tiene final. O sea, no tiene final. Te corta el libro en mitad de un giro aleatorio, sin ningún sentido, sin haberte resuelto absolutamente ninguna trama. O sea, es un libro que repite tramas, abre tramas, pero no cierra nada. O sea,
de verdad, de mis peores lecturas del año. Sabéis que yo no hago vídeo de peores lecturas porque no me gusta nada, o sea, no disfruto nada de hacer ese vídeo, pero aquí os dejo el chivatazo de que entraría en peores del año, sin lugar a dudas, y es posible que liderara la lista. Pequeño recordatorio de lo que he dicho al principio, de que es una opinión impopular. Eso quiere decir que a mucha gente le ha gustado, con lo cual no os quedéis solo con mi opinión para decidir si darle una oportunidad o no, por favor, por favor. Pero yo os dejo la que ha sido mi opinión. Y tenemos ya la sexta trampa, que a ver, es que para remontar eso tenía que hacer un milagro. Yo además lo compartí con el grupo de lectura y ya dije que es que, o sea, tenía que ser tan brillante la sexta trampa para que a mí me remontara la decepción de la quinta víctima, que era casi imposible. O sea, no podía ser. Y no lo hizo. Ya está, sin más. Mejora la quinta víctima, o sea, al menos es más interesante lo que cuenta, al menos deja de repetirse tantísimo y abre otra trama distinta. Lo que pasa es que abre otras tramas que yo es como, bueno, pero ¿y esto por qué forma parte de la misma trilogía? ¿Por qué no me has escrito otra historia de otros personajes? Porque para mi gusto es como que destruye todos los personajes que había construido y los construye otra vez de otra forma, como si fueran otras personas. O sea, ¿sabéis la sensación esta de cuando en las series, sobre todo antiguamente, te cambiaban a los actores? O te cambian al actor de doblaje, que dices tú, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Esto es la misma persona, pero ahora no. O sea, este señor no es este, se parece, pero no es. Pues lo mismo me ha pasado con estos libros. O sea, no he entendido el concepto. Seré yo que no doy para más. Puede ser, pero no me gustó. Ya digo, mejora la quinta víctima, así que lo pongo simplemente en no me gusta, pero nada. Entonces, ¿qué pasa? Que estas dos hace que el cuarto mono se caiga, porque el cuarto mono yo lo podría recomendar como una lectura entretenida, bien, pero claro, es una lectura que no tiene final, que es necesario seguir con la trilogía si quieres llegar a algún desenlace. Es necesario seguir con la trilogía completa, porque ya digo que el segundo libro tampoco desenlaza, entonces es como, no merece la pena leerte 3 libros para lo que me ha parecido la trilogía globalmente. O sea, en conjunto la trilogía no me ha gustado nada. Si tuviera que poner los 3 en algo, lo pondría en no me gusta, porque, a ver, poner algo en lo odio para mí es como muy fuerte. Pero no me gusta. Aquí está la opinión impopular de este vídeo, termino con ella, pero espero que os quedéis con el punto positivo, que es un autor al que yo seguiré la pista, porque ya veis que es muy variopinto. O sea, es un autor que igual puedo odiar en un libro suyo, que puedo amarlo por completo y convertirse en favorito. Así que, no sé, me tiene despistada. Yo si siguen traduciendo libros los seguiré leyendo porque no sé qué boleto me va a tocar ese día y desde luego merece la pena por si acaso el que toca es uno como Drácula el origen o como Los crímenes de la carretera. Así que ahí queda mi opinión, mi ranking. Espero que os haya servido para algo. Muchas gracias por pasar este rato conmigo. Dejadme en comentarios si habéis leído alguno de estos libros, si os gusta, si no. Ya sé que muchas me vais a dejar que sí que os gusta la trilogía. Bienvenido todos los comentarios, por supuesto. Y nos vemos en próximos vídeos. Muchísimas gracias. ¡Chao!